Vimos que el apóstol escribió a personas que estaban eh, siendo perseguidas por los inconversos, y una manera de animarlos era decirles que han renacido de nuevo, son hijos de Dios, tienen la salvación y una herencia, ¿sí? Y por tener esa herencia, tenían ciertas responsabilidades que cumplir, ¿verdad? Y entre todas las que ya hemos estado viendo, ¿verdad? Tiene que ver con anunciar las virtudes de Dios, ¿verdad? Y una forma de anunciar es someterse al gobierno, someterse a los, eh, eh, ¿cómo se dice? A los jefes, este, someterse los esposos a las esposas y las esposas a los esposos. Y entonces estuvimos viendo todo esto, y la semana pasada estuvimos viendo que eh, debemos anunciar el Evangelio en tiempos difíciles. Versículo 15 dice ahí que cuando estamos pasando por cuestiones difíciles, dice: no os conturbéis, versículo 14, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, cuando uno está sufriendo, es una buena oportunidad para decirle a los demás: mira, está pasando esto, pero Dios me ha bendecido. Yo te invito a confiar en este Dios, ¿sí? Luego nos quedamos hasta el versículo 17, el versículo 18 al 22. No lo vamos a estudiar porque es un pasaje un poquito difícil de entender. Solo lo vamos a leer y voy a decir rápidamente lo que es mi opinión, ¿verdad? Pero se pone el ejemplo de Cristo, que él también padeció. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Aquí nos dice, ¿verdad?, que murió para que nos pueda llevar a Dios, para que seamos salvos, ¿sí? Ese fue el propósito de su muerte. Dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Aquí dice que Cristo murió, y el problema está en que dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿sí? Y hay un montón, he visto varios comentaristas, y nadie se pone de acuerdo a qué se refiere aquí. Yo pienso que cuando dice, versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. En los días de Noé, Noé les dijo: vengan al arca, pueden ser salvos, va a llover y se van a morir. Y no quisieron. Entonces, dice aquí que solamente 8 se salvaron. Bueno, yo creo que Cristo vino, no sé por qué fue a predicarles a ellos. Aquí más o menos la idea es que cuando él murió, porque está hablando de su muerte, mientras estaba muerto, en su muerte y resurrección, fue a este lugar y dijo: mire, yo ya he salvado a aquellos que han confiado en mí.
Ustedes perdieron su chance, ¿sí? Así que, pues, fue a predicar victoria, ¿sí? Entonces, cada vez que dice algo aquí Pedro en cuanto a el sufrimiento, pone a Cristo como ejemplo. Cristo sufrió, pero con el propósito de salvarnos. Bien, hoy vamos a ver el capítulo 4, versículos 1 al 6, que habla acerca de que tenemos que vivir diferentes como cristianos, teniendo una nueva actitud hacia el pecado y ya no vivir como antes, ¿verdad? Los que hemos creído en Dios, ya el pecado no debe vivir en nosotros. Miren, uno que ha aceptado a Cristo como Salvador, cuando comete algún pecado, ya no peca a gusto, ¿sí? Cuando no éramos cristianos, y hasta nos gozábamos de los pecados. Mira lo que hice, ¿verdad? Pero ya que hemos creído en Cristo, no debe ser así. Vamos a leer este pasaje, capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Así que, eh, dice, para que vivan el tiempo que resta de una manera diferente. Ya el pecado no debe afectarnos, ¿verdad? Aquí habla del tiempo pasado, pero ahora Cristo nos salvó, ¿verdad? Así que como cristianos, ya no debemos vivir como antes. Nuestra vida debe ser diferente, ¿sí? Ahora, hay cristianos que dicen que son cristianos y pecan como si nada, ¿sí? Allá en Primera de Juan, un poquito después, en Primera de Juan 2:19, dice ahí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El venir al grupo no nos hace cristianos, ¿sí? Cristiana es una persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador y su vida ha cambiado, ¿verdad? Así que los cristianos tenemos que vivir diferente. Y es precisamente lo que enseña este pasaje. Aquí nos da la motivación para una verdadera vida cristiana y tiene que ver con la muerte de Cristo y su sufrimiento. Dice el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces espera que los hijos de Dios se les quite esto,
¿verdad? Él murió, Él sufrió, y esto nos debe motivar, no solamente porque ha cambiado nuestro destino, que vamos a ir al cielo, ¿sí? Pero también tenemos nuestra vida actual, ¿sí? Una nueva vida, ¿sí? Y el que ha muerto con Cristo porque lo ha aceptado como Salvador, ha terminado con el pecado. La muerte corta la relación con el pecado y Cristo lo hizo. Y nosotros, al afiliarnos con Cristo, hemos muerto al pecado. Así que ya no tenemos por qué pecar. Y aquí dice, armaos de este pensamiento. Dice, armaos del mismo pensamiento. Esto de armaos, de haber terminado con el pecado, es como una armadura. Cuando nos armamos de este pensamiento de que Cristo murió por nosotros, ¿sí? Y cuando estamos listos para pecar, recuerden esto, ármense, aquí está diciendo, ármense de este pensamiento, ¿sí? Para no pecar, ¿sí? Es como dice aquí, es una armadura contra la tentación y la influencia de la vida vieja. Así que debemos armarnos. Cristo terminó con el pecado. Llevó nuestros pecados en su muerte y venció el pecado para siempre. Nosotros debemos tener esta actitud hacia el pecado y tomar en cuenta nuestra nueva vida en Cristo. Somos nuevas criaturas. Cristo murió por el pecado y nosotros también. Pasemos a Romanos. Y ahorita regresamos a este pasaje. Romanos capítulo 6. Nos está diciendo lo mismo. Dice ahí, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, si Dios nos perdona, pues sigamos pecando. Total, Él murió por nuestros pecados y pues podemos pecar. ¿Por qué Él murió por nuestros pecados? Aquí dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando se bautizaron, ¿se acuerdan que metieron al agua? Tiene que ver con la muerte, luego se fueron levantados con la resurrección. ¿Sí? Así que el bautismo es un símbolo de esto, ¿verdad? Así que dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en él. Así que luego el versículo 15 dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, ¿sí? Así que no tenemos por qué estar pecando. Considerémonos, dice aquí, considerémonos muertos al pecado. Ok, ahora regresemos a Primera de Pedro 4. El versículo 3 al 4, vemos que hace algunos contrastes. Versículo 3, tiempo pasado. Versículo 2, tiempo que restan en la carne. Luego habla de las concupiscencias de los hombres y de la voluntad de Dios. Así que nos dice el versículo 2,
dejemos los deseos de los hombres. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, como hijos de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, no lo que me dice la carne, porque la carne me invita a pecar. ¿Sí? Así que dejemos los deseos de los hombres, es lo que está diciendo aquí, y tomemos la voluntad de Dios. Esto es lo que queremos hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la voluntad? Y mire, cuando hacemos la voluntad de Dios, Él tiene lo mejor para nosotros. ¿Sí? Y hay más gozo haciendo la voluntad de Dios que cometiendo pecados. El pecado trae consecuencias amargas, amargas. Tal vez un poquito de gozo, pero se acabó y vienen consecuencias muy amargas, ¿verdad? Así que debemos eh, dejar los deseos de los hombres y tomarlos de la voluntad de Dios. No hacer la concupiscencia, como dice aquí, de los hombres, que pues el pecado gobierna en la vida y trae complicaciones y frustración, sino la voluntad de Dios. Dice el versículo 3, basta ya el tiempo pasado. Esto ya pasó en su vida. Déjenlo. Basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agradaba a los gentiles. ¿Sí? Antes hacíamos la voluntad de los hombres, haciendo los pecados como estos que dice en versículo 3. Y eso está en contraste con la voluntad de Dios, del versículo 2, ¿verdad? Y ahí están los pecadotes que hacían. ¿Sí? Baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahora, se dan cuenta que está en, ¿cómo se llama? Este, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando se hacen muchas cosas? Este, Aquí lo había apuntado yo. Está en plural, refiriéndose a la variedad de frecuencias de estos vicios, ¿verdad? Este, Así que aquí contrasta la voluntad de Dios, versículo 2, con lo que hacíamos antes, ¿sí? Pero esto ya pasó, ahora somos diferentes. Y porque somos diferentes, no debemos pecar y más bien ocupar el tiempo para dar a conocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que comienza a decir los versículos 4 al 6. Dice que para el inconverso, su estilo de vida parece normal. Dice el versículo 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Dicen, ay, este cuate, ¿por qué se comporta así? Parece viejita, no hace estas cosas, ¿verdad? Y a los inconversos les dice aquí que les parece que no andéis con ellos en el desenfreno y disolución y os ultrajan, o sea, se burlan, ¿verdad? Porque no entienden el cristianismo, entonces se burlan de los cristianos, ¿verdad? Eh, eh, Ven a los cristianos como cosa rara, y así nos veíamos nosotros antes de conocer a Jesucristo, ¿sí? Como los inconversos. Se burlaban de ellos y no se juntaban con ellos, precisamente por su forma de vivir. Ah, Ahora, por eso eran perseguidos estos cristianos, porque eran diferentes y no eran aceptados. Pero ahora su vida ha cambiado, ¿verdad?
ahora tienen la oportunidad de testificar y dar evidencia de su cambio, ¿verdad? Ahora, en versículo 5 dice ahí, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Uh, Ahora, no importa lo que digan los incrédulos, más bien veamos que Dios los va a juzgar. Serán juzgados y serán muertos. Los vivos son los que vivirán cuando Cristo venga y los muertos en este pasaje. O sea, cuando Cristo venga, los que vivan aquí, los inconversos, serán juzgados y los muertos también serán juzgados. Así que, ya que vendrá un juicio, ellos no saben, bueno, ellos lo saben, pero no lo quieren aceptar, ¿verdad? Todos los que no creen en Cristo van a ir, no van a ir al cielo. Yo estoy seguro que ustedes conocen personas que no conocen a Cristo. Tienen que anunciarles el Evangelio. Díganles, mira, si no aceptas a Cristo, te vas a ir al infierno. ¿Sí? Así que eh, todos los que no confían en Él, estén vivos o no, confrontarán a Dios y no escaparán del juicio. Ahora, al ver este peligro en la que están los inconversos, tenemos la responsabilidad de llevar precisamente el Evangelio de salvación. Um, este, los muertos, los inconversos, aquí los muertos son los inconversos, opinan que nosotros no pertenecemos a la sociedad porque nos portamos diferentes, ¿sí? Pero la realidad es que ellos no tienen una vida plena, ¿sí? No pueden ni gozar de la vida. Al predicarles el Evangelio para que crean en Él, es para que ya no sean juzgados, ¿verdad? Ahora, van a ser juzgados en la carne, dice ahí, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también han sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres. Pues ya que aceptaron a Cristo, van a ser juzgados, porque así como nosotros cuando no creíamos en Cristo se burlaban, bueno, van a pasar por la misma experiencia, ¿sí? Pero tenemos que aprovechar el tiempo para predicarles el Evangelio. Eh, los muertos que calumnian a los creyentes por llevar una vida extraña, o sea, a nosotros por ser diferentes, cuando aceptan a Cristo, también sienten el rechazo, van a pasar por la misma experiencia de los inconversos, pero no les importa porque han sido aceptados por Dios. Así que nuestra vida ha cambiado y debemos ser diferentes. Aunque se burlen de nosotros, los inconversos, pero debemos predicarles a los inconversos para que no sean juzgados y sus vidas sean cambiadas. Es lo que está diciendo este pasaje. ¿Están bien? Ok. Ahora, yo he tenido la experiencia de ver a varias personas cambiadas, ¿sí? Por ejemplo, conocí a una persona que trabajaba en la Volkswagen, tenía un puesto directivo y cuando le hablé del Señor, me dijo, mira, ven a ver todo lo que me he robado, ¿qué hago? ¿Sí? Pero cuando aceptó a Cristo, dejó de robar, su vida cambió, ¿sí?
Y eso es lo que hace Dios con los inconversos cuando les hablamos del Evangelio. Y ahora viven para Dios. ¿Sí? Otros amigos que tenemos, que muy queridos, Mari Carmen y René, eran inconversos, vinieron al grupo, aceptaron a Cristo como Salvador y sus vidas cambiaron. Y viven para el Señor, dan testimonio de su fe. Y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. ¿Sí? Si Dios ha cambiado nuestra vida, tenemos que decirle, mira, Dios me ha cambiado, te invito a que hagas tú lo mismo. Y eso es precisamente lo que está diciendo este pasaje. Pues este pasaje precisamente enseña esto, ¿verdad? Ustedes han cambiado, digan a los demás, porque si no se los dicen, van a ser juzgados. Y tenemos la oportunidad, tenemos la llave, ¿verdad? Para que ellos conozcan al Señor. ¿Qué tal los demás? ¿Han compartido su fe? ¿Sí? ¿Están compartiendo su fe? ¿Sí? ¿Estás mal? ¿Estás mal, Liz? Híjole. Bueno. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a hacer un análisis de nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios porque Él ha cambiado nuestra vida y ahora somos diferentes. Ya no pecamos y si pecamos, Él nos perdona, ¿verdad? No somos perfectos, pero aquí dice, ya hemos dejado esa vida antigua. Basta el tiempo pasado. Ahora somos diferentes. Ahora tenemos que vivir diferentes y decirle a los demás. Por eso se burlan de nosotros, porque no le conocen. Pero entonces digámosles, porque nuestra vida es diferente. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias porque en este pasaje tú nos enseñas que nuestra vida ha cambiado y es una realidad, si no, no estaríamos aquí. Ayúdanos, Padre, ahora a ser testimonio al mundo. Que el mundo que vive en pecado, que vive mal, que sus vidas arrastran situaciones difíciles por hacer cosas que están mal. Te pido, Padre, que nos ayudes a llevarles tu palabra y ya será cuestión de ellos que te reciben. Pero qué privilegio nos das de compartir lo que tú nos has dado. Así que te damos las gracias por cambiar nuestras vidas, vivir diferentes y darnos el privilegio de compartir nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Que Dios les bendiga.